las documentaciones, todos los pasaportes, todos están quemados. Todo lo han perdido, todo. Y tener que empezar otra vez en cero. ¿Sabéis lo duro que es? Y quiere utilizar a nosotros como un trapo, pero cuando tenemos un problema no quiere mirar a nosotros. Es que eso no es la primera vez que sale la chabola en el fuego. Eso no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Claro. Lepe, un pueblo que se encuentra al sudoeste de la provincia de Huelva. La recogida de frutas y hortalizas es una de las actividades económicas más importantes en esta zona, ya que supone unas ganancias de millones de euros. Otros puntos de recolección de fruta en Huelva son Lucena del Puerto y Moguer. Las altas ganancias que suponen esta actividad han hecho que popularmente se conozca a la fresa, la fruta más abundante en estos campos, como loro rojo. Con esta información podríamos pensar que todo el mundo quiere trabajar en la fresa, pero la realidad es que ni el 5% de las plazas ofrecidas por el Servicio Andaluz de Empleo son ocupadas por onubenses. Esto se debe a las duras condiciones de trabajo a las que se exponen los temporeros, y la falta de mano de obra autóctona hace que se precise de un alto porcentaje de mano de obra extranjera. Marruecos, Senegal, Nigeria, Malí o Costa de Marfil. El Magreb y el África Occidental son las regiones que facilitan mano de obra en nuestros campos. Algunos de los hombres y mujeres son contratados en origen, otros inmigrantes que llegan a España con otra ambición, pero a la que el sistema relega los campos. También inmigrantes sin documentación, que abaratan los costes de producción a los propietarios. Las chabolas son habitadas sobre todo por jóvenes de entre 18 y 29 años, todos con sueños y ganas de transformar sus realidades y con las aspiraciones de cualquier otro joven de su edad. Me llamo Bassano, soy de Senegal, 21 años. Gente que ponemos 2 años en las chablas, que están buscando la casa de Lepe. No es fácil para encontrar la casa, ¿sabes? Que hay mucha gente que está buscando alquiler. No encontramos ahora. No encontramos, ¿verdad? Porque si no encontramos casa, no puedes dormir en la calle, puedes construir las chablas. Pero con dormir afuera, todo el mundo sabe, este tiempo de momento que hay calor. Pero cuando frío ahí, no, nadie que puede dormir en fuera, si no tiene en casa. En el momento hay calor, pero sin duda hay frío que va a venir. Soy Musa Diouf, eres de Senegal. Tengo 22 años. Yo vivo aquí en Lepe casi 12 años y medio. Yo vivo aquí en Chabola, pero aquí la situación está muy dura, ¿eh? Pero aquí no hay luz, no hay agua, no hay nada. Nosotros no vivimos de una manera muy digna, pero siempre nosotros estamos aquí para vivir de una manera muy durísima. Pero nosotros tenemos casas, pero todo el día no encontramos nada ahí. Pero aquí la situación de Lepe está muy duro de nosotros, pero nosotros somos inmigrantes, somos trabajadoras. Siempre estamos aquí para buscar la vida mejor, pero no hay. Siempre nosotros estamos sufriendo ahí mucho. Pero nosotros llegamos aquí para ayudar a mi familia, ¿sabes? Pero no vivimos bien. En Lepe, gran parte de los inmigrantes viven en chabola. Los prejuicios y el racismo de los propietarios previenen de que puedan alquilar viviendas en el pueblo. Las chabolas son construcciones de palés y plástico, sin suministros básicos y altamente inflamables. Año tras año se producen incendios. Los últimos, 3 en julio de 2020, que dejaron atrás a más de 250 personas sin casa, documentación y pertenencia. Y otro, el 31 de agosto de este mismo año, en el descampado donde los afectados por los anteriores incendios rehacían sus chabolas tras que el ayuntamiento no les ofreciera ninguna alternativa habitacional.
La respuesta del ayuntamiento ha sido que nos daban alojamiento para unas 70 personas, ¿vale? Solamente hasta el viernes, porque serían en hoteles de aquí de Lepe, Cartaya y La Antilla, y a partir del viernes tendrían que salir. Si aceptábamos esa propuesta, automáticamente teníamos que desalojar toda la plaza del ayuntamiento. Y ahora mismo aquí le han puesto una valla, por eso estamos aquí grabando desde lejos, porque le han prohibido de entrar allí. No podemos hacer más chabolas y nada, que aquí estamos, somos vulnerables, estamos durmiendo en las calles y es lo que está pasando. Es muy triste y muy horroroso lo que estamos sufriendo. Los políticos, hasta el gobierno central, estoy haciendo un llamamiento que podemos acabar con este sentido, en que esta situación que estamos viviendo, porque no estamos viviendo así. Cualquier barrio de Lepe que coger fuego y has quemado todo, sobre la marcha van a habilitar todos los leperos, un polideportivo o un colegio. Este momento que estoy hablando, los polideportivos están cerrados, los colegios están cerrados. Y hay luces y agua potable. ¿Y por qué allí no habilitan la gente? Porque allí no van a llevar la gente. Porque no le importa la vida negra. No hay otras cosas. Es un racismo institucional. Es que eso no es la primera vez que sale la chabola en el fuego. Eso no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, claro. ni ya por lo menos 15 veces. Claro. Es que nosotros no estamos de aquí para quitar el plato de comida a nadie. Nosotros no estamos pidiendo billetes de 50 euros, ni billetes de 20 euros. Necesito del sitio cómo viven los demás. Es que nosotros estamos dando comida de un montón de españoles de aquí, sobre todo del Lepe. Claro. Es que no estamos, cuando yo llego aquí en Lepe, hay un montón de gente que trabaja, un montón de jefes que trabaja su jornal 34 euros. Ahora, esto es lo que hay un montón de gente de aquí que lleva ahora mismo 50 personas de trabajador. Todos son de negro. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que mirarlo también. Claro. Sí. Esto en invierno, cuando sale viviendo de Chabola, al lado del Mercadona, que hacer manifestaciones solamente un día. ¿Cuánto dinero que ha perdido del ayuntamiento? 70.000 euros solamente un día. Que nosotros que no he ido a trabajar. Entonces ya basta, que tenés que buscar unas soluciones donde puede quedar a nosotros. Nosotros no queremos casas gratis. Nosotros no queremos módulos gratis. Un segundo. Nosotros no queremos módulos gratis. Claro. Nosotros queremos un sitio para pagar como los demás. Claro. Claro. Es que ya basta. Entonces es que no puede estar todo siempre, cada vez pasa un problema, haciendo la vuelta a nosotros como una tortilla. Así no es la cosa. No estamos de aquí para hacer la violencia ni de nada. Nosotros estamos aquí. Nosotros queremos que aquí tiene que estar bien, porque lo interesa a nosotros, porque estamos aquí para buscar a nuestra vida. Nosotros no queremos hacer una cosa malo de aquí. Entonces, pero ellos también tienen que entenderlo. Cada vez tenemos un problema, dice que no tiene soluciones. Sí, pero queremos casas, pero no hay. Los dueños de casas no van a abrir no quieren que ninguna personas de negro, pero nosotros no sabemos por qué. ¿Tú quieres pagar cada mes un alquiler, no? ¿Y no te lo permite? Sí, yo tengo dinero para pagar alquiler, pero no tenemos habitación, no hay nada. Pero no hay. En la localidad hay muchos alojamientos vacíos e incluso un edificio a medio construir que ha terminado siendo ocupado por algunos trabajadores. Lassana Tangigora, un asilado de Mali, nos enseña la forma en la que viven. Nous sommes dans l'auberge de Lepe. C'est une maison, je peux dire, abandonnée, mais ça appartient à la mairie de Lepe. C'est fait pour les gens qui n'ont pas accès à la maison. Comme nous les immigrés, c'est accessible à tout le monde, quel qu'il soit femme ou homme. Donc on est là, mais c'est une maison inachevée comme tu le vois. Donc c'est ici qu'on vit. C'est ici qu'on vit, donc comme tu es en train de voir, voilà, on dirait une maison abandonnée, donc comme c'est inachevé, voilà, donc on est ici, donc tu peux venir un peu devant, donc, pour voir les autres.
Bon, c'est comme une chambre abandonnée, tu vois. Y a pas de... On était obligé de mettre des plastiques pour ne pas que le vent rentre ou quand il y a la pluie, pour ne pas que la pluie rentre. Parce que c'est comme des cuisines là où on prépare et de l'autre côté on dort là-bas. El informe del relator de Naciones Unidas, Philip Alston, apuntó en febrero que los jornaleros de la fresa viven como animales, con condiciones peores que los campos de refugiados, pues no hay ni luz ni agua. The situation of the strawberry pickers that I saw in just outside of Huelva, in fact in Lepe, was just shocking. The responsibility, sadly, is with everyone and no one. I asked many officials at different levels what was happening, and they all pointed the finger elsewhere. I think that it's essential for the local municipality to act. I think that the regional government should act. I think the national government should use labour inspectorate and other measures. In my report, I call on the major corporate actors. Driscoll's in particular is very prominent in the region. This is an industry that is worth close to $600 million in Huelva, in strawberries. And people are living like animals. I don't know who is going to take the lead, but someone must. Los temporeros y otras organizaciones llevan más de 15 años denunciando la situación. Empresas, ayuntamientos y la Junta de Andalucía argumentan que el problema no entra en sus competencias y el gobierno no da respuestas contundentes. Los trabajadores son conscientes de que la administración no está de su parte, por lo que SNUCI, una asociación de temporeros en Lepe presidida por Seydou Diop, ha tomado la iniciativa de construir un albergue por medio de crowdfunding. Pues así es, que hace unos años que teníamos esta iniciativa y hace unos años que estuvimos explicando este tema, es que para que la autoridad reaccionar sobre el respecto de la inmigración y esto, pero ¿qué pasa? Sabemos que no la ha actuado porque Huelva es la única provincia agrícola que no tiene albergue donde pueden registrar los inmigrantes temporales que han venido aquí para trabajar. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos harto de decir propuesta, y porque nosotros no tenemos las ideas y tenemos las competencias, pero no tenemos dinero. Vamos a lanzar y vamos a pedir fondos. Hay gente de buena fe y nos vamos a apoyar. Así fue el proyecto en resumen, porque no era algo especial ni nada, solamente era nuestra idea y teníamos nuestra buena fe y creíamos que lo vamos a conseguir. Y así se fue y dentro de unos meses lo hemos conseguido y ya empezamos la obra. Todo el mundo sabemos que si no tienes dinero para construir este albergue, todo este dinero que estamos construyendo es el dinero de la gente que tiene buena fe. Y ese es solamente el único objetivo que queremos demostrar, es que las autoridades administrativas y los empresarios que pueden hacer como nosotros, pueden copiar como nosotros, es que no le dudamos que ellos pueden hacerlo sin ningún problema, pero la cuestión es que no esté dispuesta para hacerlo. Y incluso la gente está dispuesta a pagar, porque por ejemplo este albergue es un albergue autosuficiente, que lo que estamos recolectando no es solamente nuestro primer paso. Cada vez que podamos construir más, lo haremos, porque es nuestro objetivo para que la gente tenga un techo dignamente. Las mayorías no caben allí, lo único que cabe en 40 personas y lo vamos a organizar y no va a tener ningún problema. Solamente vamos a entender que un coche de 4 plazas solamente pueden viajar 4 plazas y no pueden viajar más de 4 plazas. Y allí también lo vamos a seleccionar, vamos a cambiar cada 6 meses, algo así. Salen lo que están y van a entrar otras personas, pero lo que van a salir desde aquí
no van a salir y vuelven las chabolas. Nuestras iniciativas salgan para un alojamiento dignamente. Ya con 6 meses ya puede prepararse, puede buscar otras alternativas. Nosotros es nuestro trabajo y lo vamos a intentar canalizar hasta que no va a tener ningunos problemas respecto del tema. La marginación de temporeros en Lepe no es un caso aislado. En Almería, Albacete y Lérida, entre otros, las condiciones laborales y personales de los temporeros migrantes son deplorables. No ocurre únicamente en el sector agrícola, sino que es una realidad que envuelve a todo el sistema en Europa. Los migrantes son utilizados de mano de obra barata y se vulneran sus derechos con facilidad. Es la realidad de un sistema racista que se ha enriquecido a base de explotar a las comunidades extranjeras. Empezó con la colonización, luego el tráfico internacional de esclavos y continúa a día de hoy con la explotación de las personas migrantes a las que se necesita para sustentar el sistema económico.